Así es. Muy buenas noches a todos los que ya pues desde este preciso momento están conectados en su programa Restaurando el Altar para la venida del Mesías, para la venida de nuestro Señor. Así que no te puedes despegar de allí porque Dios tiene una poderosísima palabra en esta noche y sé que te va a bendecir, sé que te va a fortalecer y te va a alinear al propósito divino por el cual Dios te ha llamado. Así, y vamos a darle secuencia a lo que venimos hablando acerca de lo que es esencialmente el bautismo, o para qué esencialmente el bautismo, según la Biblia, según Dios. Libro de Mateos, capítulo 20, verso 10, verso 11. Escrito está: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bendecimos a la persona que se ha conectado. He dicho que en Mateo 22 Jesucristo habla acerca de una parábola. Esta palabra mucha gente la habla y la dice, pero hay algo que no se ha enseñado aquí y es una verdad. Jesucristo está diciendo que Él dijo que hubo una boda, se invitaron a alguien a una boda y dice que los convidados entraron, pero hubo uno que al preguntarle: amigo, ¿qué tú haces aquí? Tú no estás vestido de boda. O sea, ¿cómo lograste entrar aquí? ¿Cómo tú lograste entrar a esta boda sin el vestido de novia? Tú no estás vestido de boda. ¿Qué está queriendo decir Jesucristo ahí? Esencialmente, para sus seguidores, para sus discípulos, para los que ejercen el legado que Él dejó después de la resurrección. ¿Sabes qué? Lo siguiente. Lo que Él está diciendo es que todo aquel que no esté vestido de boda no va a entrar en ellas. Es decir, no va a entrar en las bodas del Cordero. No va a participar de ese prestigio. No va a participar de esa realidad. No va a participar de esa gloria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos, o mejor dicho, cuál debería ser nuestro enfoque? Y nosotros los ministros de Dios, ¿qué deberíamos enseñarle a alguien después o antes que ha sido bautizado, que es cuando recibe el vestido de novia para la boda del Cordero? Estar enfocado en estar vestido de boda. El mensaje se llama: enfócate en estar vestido de boda. O sea, no te enfoques en otra cosa más. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el siglo XXI tenemos un liderazgo, en su mayoría, una iglesia enfocada en sus intereses personales, en sus empresas, en sus trabajos, como lo fue en el tiempo de Ageo, que dice que cada quien corría a su casa, pero la casa de Dios está abandonada. Es decir, cada quien está enfocado en lo suyo propio. Ojo, no estoy diciendo que es malo que usted se enfoque en su vida personal, que usted se enfoque en tener una buena finanza, en tener una empresa estable, que usted se enfoque en tener un matrimonio estable, etcétera, etcétera. Pero nuestro enfoque prioritario aquí debe ser en estar vestido de boda, en no dejar manchar el vestido que recibí después que fui bautizado en las aguas. ¿Cómo? Mi enfoque como novia de Cristo, como iglesia de Cristo, debe ser en estar vestido como novia, vestida de boda. No dejar manchar el vestido que a mí se me entregó después que fui bautizado en las aguas. ¿Por qué? Porque entonces no voy a entrar aquel día cuando el Señor venga y tome la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia que obró en justicia. Aquellas personas que dejaron manchar sus vestidos por el pecado sexual, por ejemplo, que está haciendo mucho daño, o que dejaron manchar sus vestidos
por las mentiritas pequeñas y nunca corrigieron eso, sino que le dieron larga a las mentiritas pequeñas y después ya era práctico el mentir para esa persona. Entonces, aquel día no vas a entrar, no vas a ver todo lo que fue preparado por el Padre, por el Hijo, a precio de sangre. A precio de sangre. A precio de sangre. O dígame usted, ¿usted quiere quedarse aquí abajo? ¿Usted no quiere participar de esa boda? Si a usted lo invitan a una boda prestigiosa de una persona muy importante y relevante, ¿usted se quedaría teniendo las posibilidades? Creo que no. Usted iría, le daría importancia a eso, le daría relevancia a eso. Es más, a todo el mundo le dijera, mira, me invitaron para la boda de X persona, me invitaron para la boda de el cantante tal, etcétera, etcétera. Y a todo el mundo le vas diciendo que te han invitado a unas bodas. ¿Por qué? Porque te sientes importante, porque te importa, porque tiene valor para ti. Entonces, más valor debe tener para nosotros estar enfocado en estar vestido de boda. Más valor debe tener para nosotros el vestido que nos dieron. ¿Por qué? Porque ese vestido que nos dieron, después que fuimos bautizados en las aguas, fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Cómo? El vestido de boda con el cual usted va a entrar a ellas, o sea, la boda del Cordero, cuando sea el momento, fue comprado a precio de sangre. ¿Cómo? El vestido de boda que Jesucristo compró, lo compró a precio de sangre. Un vestido inimaginable, un vestido resplandeciente, un vestido que no tiene comparación a un vestido de un diseñador, a un sastre aquí abajo, que tiene, que es un punto muy importante, un precio muy alto. El precio es la sangre de Jesucristo, del Mashiach, del Mesías. Yo creo que no hay algo más alto que eso. ¿Qué tú dices? Algo más alto que el precio de la sangre de Cristo siendo derramada en el madero, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, para comprarnos vestidos de boda, para casarnos luego con Él y pasar la eternidad con Él. No lo hay ni lo habrá. Así mismo es. No lo hay, no lo habrá, pero ¿sabes algo? Hoy día, lamentablemente, hay un poco valor, No hay el valor que se le debe dar a ese vestido. Y en Mateo 22 lo dice. Dice que un rey preparó una boda. Amén. Emocionado, obviamente, para su hijo. Y dice que envió mensajeros para invitar personas para que disfrutaran de la boda. ¿Pero qué pasó? Que cuando empezaron a invitar a esas personas le dijeron, nosotros tenemos otras cosas más importantes que hacer. Ve, dile al rey que preparó esas bodas, dile al padre de ese hijo, que nosotros tenemos muchas cosas más importantes que esa. Rechazaron. O sea, no valoraron todo el precio, todo el tiempo, la inversión que hizo el padre con el hijo para realizar esas bodas. Y eso es lo que pasa en este siglo XXI. Eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que si hay algo que no se le ha dado el valor, es al vestido de boda que se compró a precio de sangre. ¿Cómo? Si hay algo que no se le ha dado valor e importancia, relevancia, prioridad, es al vestido de boda que Jesucristo
compró a precio de sangre. A precio de sangre. Tenga entendido que para Jesús tomarte como novia, te compró. Para vestirte como novia, te compró. Para presentarte y tomarte como esposa, te compró. ¿Cómo? Tenga entendido que Jesucristo, el Mesías prometido a Israel, para comprarte como novia, pagó un alto precio. Para comprarte como una novia para él. Y fue su sangre. Para comprarte vestidos de bodas. Pagó un precio que fue su sangre. Y para tomarte como su esposa por la eternidad, pagó un precio y fue su sangre. Pero ¿qué es lo que ha encendido la ira del Padre? ¿Qué es lo que ha hecho que la tierra esté sufriendo, esté convulsionando consecuentemente? ¿Por qué entonces tenemos una tierra devastada? ¿Por qué tenemos una economía no estable? ¿Por qué tenemos enfermedades una tras de otra? ¿Por qué tenemos tanta mortandad? ¿Por qué tenemos tanta gente infeliz? Tantos tsunamis, etcétera, etcétera. Como sinónimo de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque se ha tomado en poco, se ha rechazado voluntariamente toda la inversión del Padre, todo lo que el Padre hizo, todo lo que Jesucristo hizo para tomarte a ti como novia y como esposa. ¿O me van a decir que es mentira? ¿Me van a decir que es mentira? Cuando ustedes saben que su prioridad no es estar enfocado en estar vestido de boda. Es más, hay gente que ni siquiera sabe o sabía, en su mayoría estoy seguro, que en el momento que la persona es bautizada en las aguas y sale de las aguas, se le ha dado un vestido de boda. Entonces, ¿cómo pueden saber que tienen un vestido de boda si no se lo hicieron saber? Hay gente que no piensa que tiene un vestido de boda. Que cuidar, de no manchar, de no arrugar, sino que su enfoque es levantar un gran ministerio en Latinoamérica, sino que su enfoque es levantar un ministerio para tener millones de almas, pero millones de almas en ignorancias, millones de almas sin sentido. Pero llegó el tiempo del profesor, llegó el tiempo de Dios enseñarnos. Y Dios ha dicho que si la iglesia recupera su enfoque, recupera su norte y entiende su posición como novia de Cristo, como esposa que será, el Señor dice que en corto plazo, donde quiera que esté su iglesia, su pueblo, Él hará grandes cosas. Y qué importante y qué interesante que esté empezando por el bautismo de las aguas. ¿Por qué? Porque es imposible que una iglesia genere un gran avivamiento sin vestir
vestido de bodas o con vestido de bodas, pero manchado. ¿Cómo? Es imposible que una iglesia que se hace llamar iglesia, en el país que sea, abra los cielos sobre una nación, genere un avivamiento histórico, si no tiene vestido de boda, si no tiene conciencia de que la vestidura que debe tener para ministrar dicho avivamiento que tanto se habla, es una vestidura sin mancha y sin arruga, sin pecado sexual, sin mentiras. Y a los primeros que Dios quiere enseñar y está enseñando, o ha venido a enseñar, es al liderazgo de este país. Son aquellos hombres que ministran oficialmente como pastores, como evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los primeros en saber esto que estoy hablando son ellos, para que se los transmiten a la iglesia, para capacitar y enseñar y preparar a la iglesia para desatar el último avivamiento, la lluvia tardía que se prometió. ¿Por qué usted cree que en Zacarías 3 Dios dice, le dice al ángel, quítale esas vestiduras viles? Quítale esas vestiduras viles, porque así no puede estar en mi altar. Así no puede ministrar avivamiento. En ese estado, una iglesia con vestiduras viles, con una mala imagen, un mal aspecto, mal vocabulario, sin educación, es imposible, dice el Señor, que una iglesia así levante un avivamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor está ordenando a través de sus mensajeros que le ha enviado? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero? Lo primero es quitar el pecado, las manchas del vestido de bodas. Y aquellos que se van a bautizar, que sepan ya que después de dicho acto se le dará un vestido de novia de boda, el cual deben cuidar para que aquel día puedas participar de ellas. Gloria a Dios, aleluya. Así como lo escuchas, el tema que tenemos hoy pues es enfócate en estar vestido de boda. Enfócate, no se te olvide esa palabra, ese tema de hoy, porque sé que si lo entiendes y te apoderas de la palabra, entonces serás uno de los que estarán participando de ese glorioso evento, el cual Dios tiene todo preparado, todo listo, todo está preparado como lo habla esta parábola, todo estaba listo, la cena, la celebración estaba listo, todo estaba listo. Pero la pregunta es, ¿estás tú listo? ¿Estás tú vestido de boda? ¿Estás enfocado en lo que representa estar vestido de boda? Y pues claramente cuando hablamos de estar enfocados, básicamente estamos hablando de tener el poder de evitar. ¿Evitar qué? Evitar distracciones por la cual podemos perder. Podemos perder el objetivo a seguir. Yo estoy convencida fielmente 100% que este es el tiempo. Este es el tiempo, este es el día que hizo el Señor. Esta es la temporada que hizo Dios, donde tendríamos o deberíamos estar enfocados realmente en aquello que tiene realmente importancia. En este caso, en estar vestidos de boda. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo que es estar vestido de boda y no nos enfocamos en esto, entonces, hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo en todo lo que estamos haciendo. Sería un trabajo en vano el no estar enfocados en vestirnos de boda o en estar ya vestidos de boda, sabiendo que hay un evento que está por acontecer.
Y es tan claro porque el pasaje donde hemos leído, donde dice el verso 11, dice que y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Esto nos enseña una realidad muy clara, una realidad espiritual, dando a entender que no todo el mundo entrará en aquellas bodas. Porque este hombre no tenía la dignidad, no tenía la cualidad, no tenía la posibilidad de entrar en las condiciones en las que se encontraba. Quiere decir que hay requisitos que se piden para poder ser participante de esa boda. Ahora, cuando hablamos de estar enfocados o enfócate, es una persona determinada, una persona que está clara, una persona que tiene bien en orden todas sus prioridades. Y notamos en este pasaje bíblico que muchos de los que fueron convidados e invitados a ser parte de aquella gloriosa celebración, muchos tenían sus prioridades, pero muy lejos de estar vestidos de boda, amor. Estaban muy lejos de estar vestidos de boda. Su prioridad, su enfoque eran otras cosas. Y es tan tremendo que vemos personas que están muy lejos, están desenfocados. Vemos una iglesia hoy en día, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, notamos que en este tiempo del siglo XXI vemos una iglesia muy desenfocada, tan desenfocada que ha perdido el norte, ha perdido el rumbo, ha perdido la dirección, ha perdido el compromiso que adquirió en el mismo momento que fue bautizado, en el mismo momento que bajó las aguas, en el mismo momento, en el mismo lugar donde dijo, muero para el mundo y vivo para Cristo, donde dijo, acepto el convenio, acepto el pacto, acepto guardarme, acepto estar enfocado, estar vestido de boda, en cuidar esta vestidura, entiendo lo que estoy haciendo, entiendo el compromiso y me debo a ese compromiso. Gente está muy desenfocada de tal manera que unos están sin la vestidura y otros que se les dio la vestidura, un privilegio extraordinario, un privilegio único, como decía mi esposo, que ese privilegio no lo tiene nadie sobre la tierra. Así pueda tener el estilista, así puede haber el modista, así puede haber el sastre más único sobre la tierra. Jamás hará una vestidura como esta. En ninguna tienda, en ningún lugar encontrarás una vestidura como esta. ¿Por qué? Porque esta vestidura fue diseñada por Dios, fue pagada por Jesucristo a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y podemos notar que esta vestidura no fue diseñada por un diseñador terrenal. Una vestidura desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, te darás cuenta que el único que supo la vestidura correcta que le correspondía a aquellos que fueron escogidos fue Dios. Y si tú lo ves en el libro de Génesis, te darás cuenta que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos quisieron diseñar ropa para ellos mismos. Pero te darás cuenta que la ropa que ellos diseñaron no pudieron cubrirlos, no pudieron vestirlos de gloria. Tuvo que ser Dios que tuvo que diseñarles una vestimenta, una vestidura a ellos. Y nos damos cuenta que hay una vestimenta, hay una vestidura que te hace digno para participar de las bodas del Cordero. Pero creo que, como decía mi esposo, hay muchas personas que ignoran el nivel de profundidad. Hay muchas personas que ignoran la importancia de la vestidura, del estar vestidos de boda. Muchas veces hemos hablado de esta parábola, muchas veces hemos enseñado, pero no hemos enfocado a la iglesia, porque vemos una iglesia que está sumergida en la mundanalidad, vemos una iglesia que está sumergida en la carnalidad, vemos una iglesia que está sumergida en el materialismo. Vemos una iglesia que está muy lejos de lo que Dios ha señalado en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque habemos muchos que no hemos tenido la noción que tenía Juan el Bautista de enfocar una iglesia para estar vestida de boda. No hemos tenido la noción que tenían los apóstoles en el tiempo de Pablo, en el tiempo
tiempo de Pedro no hemos tenido la noción o la visión real que tuvieron los apóstoles de mantener una iglesia enfocada, aún el mismo Jesucristo, en su ministerio terrenal. Mientras estuvo en la tierra, Él enseñó a través de la parábola una realidad espiritual. ¿Y por qué lo quiso enseñar? Para que aquella generación se mantuviera enfocado en estar realmente vestido de boda, estar enfocado, porque eso le iba a garantizar ser parte de ese evento glorioso. Y tienes que entenderlo, que no es suficiente decir te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mucha gente ha enseñado. Muchas veces hemos enseñado, ven al Cristo porque Cristo no pide nada, todo es gratis, todo Cristo lo pagó. Pues déjame decirte que hay cosas que tú y yo necesitamos hacer. Hay cosas que tú y yo necesitamos entender, porque no solamente todo es de parte de Dios o parte del trabajo que hizo Cristo, sino que tú y yo también tenemos un trabajo, tenemos una función, y esa función tenemos que entenderla. Tenemos que entender lo que Cristo quiso enseñar, lo que los apóstoles enseñaron y lo que hoy te estamos enseñando. Porque eso va a garantizar esa participación gloriosa de los santos en aquella fiesta o en aquellas bodas del Cordero que fueron preparadas. Mucha gente habla de las bodas del Cordero y mucha gente pudiera decir las bodas del Cordero y están esperando el rapto. Pero mi pregunta es, ¿estás esperando el rapto? ¿Estás esperando las bodas del Cordero? ¿Estás esperando el amado enfocado en estar vestido de boda? ¿Realmente estarás vestido de boda para que aquel día no te quedes avergonzado como se quedó este hombre? La Biblia lo enseña. No es suficiente decir yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. No es suficiente ir los 365 días del año a una iglesia. Tú necesitas entender que tú necesitas estar vestido de boda, y que si no estás vestido de boda no puedes entrar en aquel lugar. No es suficiente que hayas dicho, Señor, yo te acepto. No es suficiente con que lleves diezmos y ofrendas a la casa del Señor. No es suficiente con que te sepas todos los libros de la Biblia. No es suficiente con que te sepas y hayas estudiado y te hayas graduado de teólogo. No es suficiente hablar en lengua. Necesitas estar enfocado en estar vestido de boda. Así que bendecimos la vida a nuestra hermana Liz. ¿Cómo me mantengo vestido de boda dignamente? Sencillo. La Biblia dice que las acciones justas de los santos es el lino fino, resplandeciente de la iglesia. Una iglesia que está enfocada en estar vestido de boda dignamente es una iglesia que no está involucrada en chisme. Es una iglesia que no está involucrada en la corrupción que hay aquí abajo. Es una iglesia que es como Lot, que en medio de la perversión y Sodoma y Gomorra y en medio de la abominación que hay, ella se mantiene alejada, se mantiene al margen. No es partícipe de las obras de las tinieblas, como dice el apóstol Pedro. Dice que no participen en las obras que hacen ellos. No participen en las obras de las tinieblas. ¿Sabes qué le estaba enseñando Pedro? Le estaba enseñando, manténganse vestido de boda dignamente. Amén. Por eso es que pone a Lot. Por eso es que pone a Lot como ejemplo, suegro. Aleluya. Porque en medio de la generación perversa que había, en medio de los demonios, en medio de la falta de conciencia, de la falta de justicia, había un Lot que no se prostituyó, que decidió no contaminarse, que decidió no involucrarse en el pecado. Aleluya. Y es por ello que Pedro lo menciona a Lot como tipo de la posición que la iglesia debe tomar en estos tiempos, muy similares y peores que el de Lot. Una posición donde asuma su rol como cuerpo de Cristo. Una posición que le haga accionar de manera equitativa, de manera íntegra, de manera santa. Eso es una iglesia que está vestida de boda. Pero una iglesia que su enfoque no es ese.
Es una iglesia que no tiene discernimiento, que no tiene entendimiento, no sabe qué hace aquí. Se comporta igual que los de afuera. Pide prestado y no paga nunca. No se congrega. Una iglesia que no está vestida de boda es una iglesia dignamente, obviamente. Es una iglesia que se degrada a sí misma, que entre ella misma se pelea, que practica los mismos pecados que se practican afuera, o peor. Entonces el llamado es, en primer lugar, a la iglesia, a que vuelva a su enfoque, que vuelva a su enfoque, que vuelva a tener conciencia, a accionar como lo solía hacer la iglesia primitiva, en justicia, en verdad, en unión. Ese es el llamado. El llamado en esta noche es ese. Vuelve. Tienes unos vestidos que te dieron después que fuiste bautizado en las aguas. Cuídalos. No los manches. No los dejes manchar. Y si están manchados, límpialo y lávalo. Porque Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos, porque ellos entrarán o tendrán derecho al árbol de la vida, al reino de Dios. Dale valor al alto precio que se pagó para esa vestidura que tienes puesta ahora. Dale importancia, no lo eches a menos. Que tu prioridad sea cuidar tu vestido de bodas. Y ministros y pastores y líderes enseñen a la iglesia que una persona después que se bautiza recibe un vestido de bodas. Y que dicho vestido de bodas tiene que cuidar. Que no es solo para predicar en un altar ni para ir a un ministerio. Eso es mediocridad. Por eso es que estamos como estamos, porque la ignorancia nos está consumiendo. No, si tú quieres avivamiento, si tú quieres un país mejor, si tú quieres una comunidad llena de la gloria de Dios, si tú quieres ministrar el poder de Jesucristo, comienza a enseñarle a la iglesia este paso. Hamacaba Sanda, comienza a enseñarle a la iglesia la importancia que tiene el bautismo a nivel esencial. Comienza a enseñarle a la iglesia que debe estar enfocada en estar vestidas de boda. Dile a la iglesia que si mancha su vestido, si no cuida sus vestidos de novia que Jesucristo compró a precio de sangre, no va a entrar a las bodas del Cordero. Enséñale eso. No te pares en un altar a degradar a otro pastor. No te pares en un altar a lanzar puntas. No te levantes en un altar para hacer saber que sabes de más. Pero resulta que eres peor que Nicodemo. Tenemos un liderazgo como Nicodemo, que conoce de tradiciones, que tiene cierto conocimiento, que tiene cierta experiencia, pero en lo básico, en lo fundamental, en lo prioritario, es ignorante. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay gente que ya quiere saber todas las dimensiones de Dios. Hay gente que quiere ministrar cosas grandes, pero ni siquiera saben para qué es el bautismo en esencia. ¿Qué les parece? Un liderazgo así no puede dar nada. 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 Un liderazgo así da pena. Un liderazgo así no representa nada. Un liderazgo así no cambia nada. Un liderazgo así es como el altar que estaba arruinado en tiempo de Elías en medio de una crisis. Un liderazgo que no entienda esto, que no enseñe esto, que camine bajo este nivel de ignorancia.
Es un liderazgo que no existe. Es un liderazgo que es como el altar en tiempo de Elías, que no tenía ni ceniza, que estaba arruinado. Pero llegó el tiempo de volver. Por eso le digo, con esta palabra enseñan a la iglesia. Porque yo no creo que esto sea un mensaje personal. Como cuando alguien recibe un mensaje que Dios le da personalmente por un testimonio, una experiencia que tuvo. Este mensaje es fundamental. Lo que hoy estamos hablando aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque en Hebreos 6 menciona los principios de la doctrina de Cristo. En sentido general. Que todos debemos conocer, entender a su nivel más básico y profundo. En este caso, el bautismo en las aguas. Gloria a Dios. Entonces nosotros decidimos, o seguimos pasando necesidad, débil, o tomamos el mensaje que Dios nos está dando y le damos conciencia a la iglesia de estas cosas. Y como dije, el Señor ha dicho que en corto tiempo habrá un avivamiento en este país de Venezuela. Yo no estoy hablando aquí para que ocurra algo grande entre 20.000 años. En poco tiempo el Señor lo ha dicho. El Señor ha hablado conmigo y me ha dicho, dile a ellos que si entienden que la hora de medianoche pasó y solamente queda cuenta regresiva, y la importancia que tiene el bautismo, que si se arrepienten, si hacen lo que los mensajeros están hablando, yo abro los cielos rápido. ¿Saben cuántos minutos Elías restauró el altar y levantó a la nación de Israel? Qué impresionante. Bíblicamente, no hay un registro como el que hizo Elías. No hay un hombre, no ha habido un hombre que levante una nación en un día. O sea, le dé estabilidad, le dé relevancia, como se la dio Elías. ¿Pero por qué? Porque decidieron hacer lo que Elías estaba mandando a hacer ese día, o mandó a hacer. ¿Y qué era? Lo mismo que estamos mandando ahorita. A que se enseñe lo que debe enseñarse, a que la iglesia debe unirse en Cristo Jesús y no en dogma. Y usted va a ver que el mismo Dios que restauró Israel en menos de segundos, de horas, también va a restaurar este país de Venezuela. Va a restaurar la economía de la tierra. Va a restaurar la familia. Va a restaurar los matrimonios. Va a restaurar las personas. El que era brujo dejará de ser brujo. Los enfermos serán sanos. Y la tierra cobrará vida. Y los que están enfermos serán sanos. Pero si entendemos el mensaje que ha venido. Vamos a enseñar a la iglesia acerca de la venida del Mesías de Jesucristo. Vamos a predicar ese mensaje. Una vez más se lo digo. Y se lo diré hasta el final. Vamos a predicar todo al unísono ese mensaje. Que Dios va a hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Así estamos creyendo que Dios va a hacer cosas extraordinarias, cosas grandes cuando entendamos y pongamos por obra y hagamos su voluntad. Entonces Dios abrirá los cielos como lo hizo en el tiempo de Elías. Y es tan importante este tema para que tú te mantengas enfocado, porque como decía hace un momento, una persona enfocada es aquella que tiene la habilidad de evitar cualquier distracción que le pueda hacer perder el enfoque, que le puede hacer perder el objetivo trazado, la meta trazada. En este caso, el estar vestidos de boda. ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en que tú te desenfoques. El enemigo está interesado en que tú ignores la importancia de estar vestido de boda, la importancia o la esencia real del bautismo, lo que podemos adquirir a través del bautismo y qué se nos entrega a través del bautismo. Y esa vestidura que se nos ha entregado a través del bautismo, el mismo día que decidimos entender que
necesitábamos arrepentirnos y bajar las aguas. Estábamos aceptando el mensaje de salvación. Estábamos aceptando el compromiso con Jesús, el compromiso con Cristo, de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el mismo Moisés, no solamente fue Juan el Bautista, el mismo Moisés cumplió los mismos patrones espirituales o los mismos principios espirituales para enfocar al pueblo de Israel en estar vestido dignamente para entrar a la tierra prometida. Es tan importante que podamos entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10, dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, quiero que tome atención esta palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, toma atención de este verso, y todos en Moisés fueron bautizados. De la misma manera, el pueblo de Israel, el pueblo que salió de Egipto, necesitó ser bautizado para poder ser preparado, porque todo ese trayecto transitorio, esa estación que vivió Israel, era una estación de preparación para encontrarse con el Señor, para entrar en la tierra de su estabilidad, en la tierra de su promesa. Y dice la palabra del Señor: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice la Escritura: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Sencillo, porque la vestidura que habían recibido, la habían manchado. Y Dios no se agradó de ellos, no eran dignos. Y así, de la misma manera, Dios no se ha agradado de muchos y no está agradado de muchos. Y dice la Escritura: por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes por qué queremos? Y no solo nosotros, sino Dios principalmente, que tú te enfoques en estar vestido de boda, porque Dios no quiere que quedes postrado, como nuestros padres quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar en el reposo, y no pudieron entrar en la tierra prometida, y no pudieron gozar de lo que Dios les había prometido. Y no era porque Dios era un Dios mentiroso o porque Dios no quería. Sencillo, porque cuando fueron vestidos de boda no se enfocaron en cuidar lo que habían recibido a través de Moisés. Y dice la palabra del Señor: mas estas cosas, escucha bien, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. La codicia mancha tus vestidos, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. La idolatría mancha nuestros vestidos. ¿Sabes por qué tienes que estar enfocado en estar vestido de boda? Porque cuando tú estás enfocado en estar vestido de boda, tú buscas todo aquello que te acerca a tu objetivo, que te acerca hacia la meta, que puede hacer, como vuelvo y repito, que puede hacer que pierdas lo que has recibido. Tú evitas. Y si sabes que la codicia evita que estés vestido de boda, entonces, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte. ¿Enfocarte en qué? En guardar su palabra, en guardar sus mandamientos, en guardar, ¿para qué? Para que tu corazón no caiga en semejante ejemplo, para que tu corazón no se contamine. Dice la Escritura: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Verso 8: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Dios no quiere esto. Por eso es importante que te encuentres enfocado en estar vestido de boda. El mismo Juan,
en el mensaje que recibe a las iglesias, específicamente a la iglesia de Sardi, en el capítulo 3 de Apocalipsis, él cita una palabra y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, quiero que notes esto, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que estas pocas personas que estaban en Sardi estaban enfocados en estar vestidos de boda. Habían entendido el nivel de compromiso. Habían entendido la esencia del bautismo. Habían entendido la esencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos no solamente estaban allí por estar. Ellos habían entendido cada cosa de la manera en la que la tenían que entender. Y por eso vivían enfocados. Y en la crisis en la que se encontraba Sardi, en la crisis espiritual, ellos pudieron mantenerse de pies. Porque una persona enfocada es una persona que tiene la habilidad de mantenerse de pies en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Nada lo descontrola, nada lo desorienta, porque está claro en lo que quiere. Y este tiempo que estamos viviendo, como decía mi esposo, es un tiempo donde necesitamos estar tan enfocados para que nada te robe el privilegio de ser parte o participante de las bodas del Cordero. Porque el mismo Apocalipsis habla, el mismo libro de Apocalipsis habla, y dice la Biblia, hay algo muy importante. En el verso 7 del capítulo 19 dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? A través del bautismo. ¿Cómo se ha preparado? A través del mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo se ha preparado? A través de gente que tiene enfocada a la iglesia, a través del mensaje que Cristo ha dejado, que los apóstoles dejaron, que los profetas dejaron. Mantenían una iglesia enfocada de manera que sus vestidos no se manchasen y de manera que estuvieran dignos para esperar o encontrarse con el esposo. Y dice la palabra del Señor: y su esposa se ha preparado. Todo el tiempo lo invirtió en esa preparación. No solamente en hablar en lengua. No solamente, como decía mi esposo, en tener un ministerio de renombre que recorra el mundo entero. No solamente tener los mejores dones o el mejor ministerio. No solamente en hacer obras sociales, como muchos hoy están enfocados, y es muy bueno que lo hagas. No. Ellos estaban enfocados no tener un número de personas dentro de una iglesia, sino que ellos estaban enfocados que todos los que aceptaran el nombre de Jesús estuviesen vestidos de boda, y no solo vestidos de boda, sino que tuvieran la conciencia de mantener esos vestidos sin mancha y sin arruga, y que pudieran ser dignos de ser participantes de las bodas del Cordero. Estaban convencidos, estaban claros. Pero hoy es triste ver cómo vemos personas que están enfocando a la iglesia solo a tener una estabilidad material. Están enfocando a la iglesia en obtener un índice de egocentrismo, vanagloria y muchas otras cosas. Vemos una iglesia totalmente desenfocada de la realidad bíblica, de la realidad de la palabra. Hablamos de la sana doctrina, pero desconocemos en esencia lo que es la sana doctrina. Realmente la sana doctrina no solamente enfoca a la gente a cambiar por fuera. La sana doctrina enfoca a la gente a que tus acciones concuerden con lo que vistes por fuera. A que tus acciones realmente sean dignas de lo que tú estás portando por fuera. Porque dice la misma escritura, dice la palabra, y a ella se le ha concedido. ¿A quién? A ti y a mí se nos ha concedido algo único, que quizás no merecíamos,
pero se nos concedió por gracia, se nos concedió por misericordia. Y su misericordia nos concedió vestirnos de boda. Y dice la palabra del Señor, y a ella se le concedió que se vistiese de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es importante entender las acciones. Por eso es que cuando habla el libro de Mateo, que dice, claramente Jesús llamó a aquellos hombres hipócritas que le dijeron, déjame sacar la viga que está en el ojo de mi hermano, o la paja que está en el ojo de mi hermano, cuando ni siquiera he podido sacar la viga que está en el mío. Y Jesús le dijo, hipócritas. En otras palabras, ¿cómo puedo enfocar una iglesia a estar vestido de boda cuando yo ni siquiera sé, como maestro, como evangelista, como pastor, como profeta, que a la iglesia se le ha dado un vestido de boda? ¿Cómo puedo enseñar a una iglesia a estar enfocado cuando yo ni siquiera sé cómo puedo estar enfocado en estar vestido de boda? A veces somos hipócritas. Y yo creo que este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de hablar la verdad. Si algo tenemos que hablar es que la iglesia necesita enfocarse porque ha perdido el enfoque totalmente. Cuando usted ve el índice de injusticia dentro de la iglesia, cuando vemos líderes parcializarse por un grupo de personas y no por la justicia de Dios, cuando juzgamos las cosas de acuerdo a lo que yo creo, pero no de acuerdo a lo que el Espíritu está hablando, cuando empezamos a señalar cosas de acuerdo a mi ideología y a lo que me sembraron y a lo que me enseñaron, pero no de acuerdo a lo que está hablando el Espíritu. Entonces, ¿dónde está la justicia? No hay justicia dentro de la casa de Dios. La verdad se ha ido de la casa de Dios. El temor se ha ido de la casa de Dios. El índice de corrupción, de inmoralidad, por el cual el altar hoy está destruido, es demasiado grande. Cuando usted ve la inmoralidad, cuando usted ve el lesbianismo, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio en el altar del Señor, vale decir que necesitamos que la iglesia se enfoque en estar vestido de boda. Porque posiblemente tienes la habilidad y el privilegio, por decirlo de esa manera, de estar montado en un altar sin estar vestido dignamente para ejercer lo que estás ejerciendo. Pero este pasaje que hemos leído en Mateo 22, verso 11, nos enseña que en las bodas no tiene acceso a entrar. Quiere decir que hay cualidades, hay características y hay requisitos. Y los está enseñando la Escritura y nos los está diciendo la palabra. Y quiero cerrar con este verso en el libro de Gálatas, capítulo 3. Quiero cerrar allí. Aleluya, para que mi esposo continúe. Gloria al Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 27. Mira lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Oye bien. No como muchas personas han enseñado que el bautismo es un simple requisito. Porque así se lo escuché de boca de líderes. Es un simple requisito. Es un simple requisito nada más. Pero no tiene la importancia que debería tener. Pero la Biblia me enseña otra cosa. Por eso es importante entender que cada cosa enlaza a la otra. Y dice la Biblia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que este verso confirma que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, todos los que hemos sido bautizados, tanto tú como yo, todos los que hemos sido bautizados, hemos recibido un vestido. Porque Él está diciendo que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido vestidos de Cristo. Por eso es que dice la Biblia que Él mismo la lavó.
Él mismo la presentó para presentarse a sí mismo una novia santa, sin mancha y sin arruga. Él mismo la vistió. Él mismo la preparó. Mi pregunta es, si has recibido las vestiduras y las tienes limpias, bienaventurado eres. Pero si has recibido las vestiduras y por X razón te has distraído, te has desenfocado y hoy están manchadas, entonces ve, corre y lávalas en la sangre de Cristo. Ve y corre y lávalas, porque bienaventurado el que lava su ropa, para que tenga acceso al árbol de la vida y pueda ser participante y no ser avergonzado en aquel día. Así es. Bendecimos la vida de Josué Calzadilla, que ahora está con nosotros también conectado.